para poder estar en compañía de esos que también tú has salvado, Señor, y que tú has querido que sean parte de esta iglesia local, Señor. Te agradecemos nuevamente la enorme bendición que tenemos de poder contar, Señor, cada día, Señor, que querramos reunirnos como iglesia. Te damos gracias por estas facilidades que tú nos has facilitado, Señor, en estos últimos años, y te suplicamos que nos ayudes a ser agradecidos, que nuestra fe y nuestra confianza y nuestra certeza de que tú cuidas de tu pueblo se fortalezca cada día más, Señor, y que demos un buen uso de estas facilidades que tú nos has concedido en este momento, Señor. Gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por la certeza que tenemos el más excelso, el más inmensamente grande, eficiente Maestro viviendo en nosotros, que es el Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor. Tu palabra dice que cuando te busquemos de todo corazón, te encontramos, Señor. Mi esperanza es que cada uno de los que aquí nos encontramos, busquemos de todo corazón el querer ser renovados en nuestro entendimiento esta noche por medio de tu palabra, y que al salir seamos distintos y tengamos un compromiso más serio, más firme para con nuestro Señor Jesucristo. Te rogamos por los que sirven en distintas áreas en esta noche, en esta iglesia local y alrededor del mundo. Te suplicamos por ellos, sus familias, sus vidas personales, que los utilices en esta noche, que les des energía espiritual a los que trabajan, a los que te sirven y a los que son servidos también, Señor. Gracias, Señor, por este enorme privilegio de ser salvos, de haber nacido de nuevo y de tener el deseo de ser verdaderos matetes del Señor Jesucristo. En su nombre oramos, para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Ok, busquen su Biblia en el libro de Números, en el capítulo 21. Versículos del 4 al 9. Números 21, versículos del 4 al 9. Continuamos en nuestro ciclo de matete, solo para la gloria de Dios, soli Deo gloria. Y como hemos dicho ya tantas y tantas veces, la esencia, el fundamento de este ciclo de matete consiste en que podamos reconsiderar nuevamente lo que acontece en la cruz del Calvario, el milagro de la resurrección, y cómo ambos eventos tan súper extraordinarios y sobrenaturales resultan en que Dios sea glorificado. Right? Hemos dicho que en la cruz del Calvario el Hijo es sacrificado, el Padre es satisfecho, y como resultado de lo que ahí acontece, el Espíritu Santo desciende sobre su pueblo. Cuando Cristo asciende victorioso sobre la muerte y el pecado, el Espíritu Santo de Dios desciende sobre su pueblo. Cada una de esas cosas resultan en que Dios sea glorificado. Hemos estado considerando varias doctrinas que se encuentran enseñadas en la palabra de Dios, y esta es la última noche que vamos a considerar la doctrina de la conversión.
con eso en mente vamos a tratar de considerar brevemente un debate que a través de los años, la historia de la iglesia, ha sido recurrente, y es el debate en cuanto a la conversión. Dos verdades bíblicas que algunas personas tienen dificultad conciliándolas. Ambas son enseñadas en la Escritura: la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de fe, en el contexto de la conversión o la salvación, como usted quiera. Así que vamos a tratar de considerar un poco eso en esta noche, y si el Señor lo permite, a manera de conclusión vamos a escuchar de labios míos el testimonio de conversión de uno de nuestros pastores, Charles Spurgeon. Amén. Siempre le exhortamos a todos los que son parte de esta iglesia local a escuchar las predicaciones de Spurgeon, que se pueden escuchar en inglés en este momento. No sé si en español ya se pueden escuchar también, en español, en inglés. Les recomendamos los devocionales de Spurgeon, el de la mañana, el de la noche, y cualquier libro que caiga en sus manos de Spurgeon, usted puede leerlo en confianza. Si tiene la oportunidad de comprarlo y regalárselo a alguien, va a ser un buen regalo. Respetamos a ese siervo de Dios, sabiendo que, al igual que cada uno de nosotros, no es ninguna otra cosa que un trofeo de la gracia de Dios. Nada más y nada menos. El pasaje que vamos a leer tiene mucho significado para el asunto que vamos a estar considerando en esta noche. Se encuentra en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, y lo vamos a leer porque en una de las porciones bíblicas que leeremos un poco más adelante, vamos a escuchar a nuestro Señor Salvador Jesucristo haciendo referencia a este evento, a lo que aquí sucede. Y como vamos a hacer referencia a eso, lo mejor que podríamos hacer es comenzando pues leyendo lo que pasó, ¿eh? Y haciendo un poco de énfasis en los últimos dos versículos, en el 8 y 9, lo que ahí se dice, porque es importante que podamos establecer una diferencia entre una cosa y otra, o cómo las dos cosas que se mencionan se complementan. El pueblo de Israel está próximo a terminar toda esta jornada en el desierto. Están al final de todo ese proceso. Aarón ha fallecido, Miriam ha fallecido, y ahora hay una nueva orden sacerdotal, y en ese proceso pues acontece lo que aquí leemos. En el versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo. ¿Todo el mundo sabe dónde estamos? ¿Okay? Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Right? Otra vez. As a matter of fact. Versículo 4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo. Ya saben, estamos hablando del pueblo de Dios en toda esta jornada que han tenido que pasar por todos estos años como resultado de su rebeldía y su rebelión para con Dios. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Moisés, se desanimó. Las razones las vamos a ver ya mismo. Y como respuesta a eso, comenzaron a hablar, a murmurar contra Dios y contra Moisés. Parte de su murmuración consistía en lo siguiente: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, hablando del maná y las codornices y las cosas que Dios le había provisto. Y Jehová, no muy contento con la actitud de ellos, envió entre el pueblo serpientes ardientes
no eran serpientes, eran dragones que botaban fuego por la boca. Eran ardientes probablemente en el sentido de que las mordeduras, las picadas de ellas provocaban tal irritación, tal infección, que era como si te estuvieran quemando. Algunas serpientes provocan ese tipo de reacción en las personas a las cuales muerden. ¿Ok? Y dice entonces que murió mucho pueblo de Israel, que no eran 3 o 4 serpientes, eran muchas serpientes. ¿Sí? Versículo 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Reconocieron que lo que estaba sucediendo tenía un origen divino y reconocieron su pecado. ¿Right? Y luego dicen: ruega a Jehová, como has hecho muchas otras veces en el pasado, que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés hizo lo que había hecho ya otras veces, oró por el pueblo. Versículos 8 y 9 son importantísimos. Y Jehová dijo a Moisés, le dio unas instrucciones muy interesantes y paradójicas. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Y cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, a la serpiente que sabemos que es de bronce, que va a estar sobre ese asta, cualquiera que sea mordido por una serpiente, que mire a esa serpiente, ¿qué pasará? Vivirá. Y Moisés, siguiendo las instrucciones que Dios le había dado, hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente, la persona que era mordido, la serpiente de bronce, y vivía. Simplemente un comentario breve sobre esos últimos 2 versículos. Nadie era sanado porque había una serpiente de bronce que estaba colocada en un asta, y al mirar a esa serpiente resultaban sanados. Nadie era resultado por eso, nadie era resultado era sanado porque la serpiente sobre el asta tuviese un poder que le capacitara para poder sanar a una persona que mirara a ella. Lo que es importante para nosotros entender es que las personas que miraban a la serpiente y eran sanadas porque creían lo que Dios había dicho. Y eran sanadas porque Dios había dicho que el que mirara a esa serpiente, luego de haber sido mordido por una serpiente real, iba a ser sanado. Así que la diferencia, la discrepancia que hay que hacer entre una cosa y otra es que la serpiente en sí mismo no tenía ningún poder de ninguna clase. Podía realizar esa función porque Dios había designado ese objeto o ese medio para que su gracia pudiese fluir. Amén. Importante para nosotros recordar en el contexto que hablamos en esta noche. El primer pasaje que quiero que veamos en las notas suyas es Hechos capítulo 20 o 21, si no me equivoco. 21, ¿sí? Yes. Versículos 18 y 21. Pablo está próximo a salir de Éfeso, se acercan algunos creyentes a él y Pablo les dice: vosotros sabéis, están conscientes de cómo yo me he conducido, cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia. Luego dice otras cosas, pero lo que dice en el versículo 21 es lo que es relevante para nuestro estudio. Entre las cosas que Pablo hizo fue que él predicó, que enseñó y testificó a judíos y gentiles con relación del arrepentimiento para con Dios, subraya arrepentimiento, y también les testificó, judíos y gentiles, acerca de la fe para con nuestro Señor Jesucristo. El debate que en el día de hoy todavía
se genera es con relación a esas dos verdades bíblicas, la necesidad de arrepentimiento para con Dios y la necesidad de fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La pregunta entonces es, ¿solo la fe y el arrepentimiento, o solo la fe y el arrepentimiento, ambos necesarios para la salvación, o una cosa es suficiente? Hay personas que sugieren que una cosa es suficiente. Hay otras personas que sugieren que la otra cosa. Hay unas personas que dicen, pero categóricamente, fe es todo lo que se necesita. Añadir arrepentimiento sería añadirle obras. Hay otras personas que dicen, no, todo lo que se necesita es arrepentimiento. Arrepentimiento va a resultar en fe. Y hay otras personas que sugieren que ambas cosas son necesarias. Así que la pregunta entonces es, ¿son la fe y el arrepentimiento ambos necesarios para la salvación? De la forma en que respondemos, right? Este ha sido un debate entre cristianos que se preguntan si el arrepentimiento y la fe, ambas cosas son necesarias para la salvación. Algunas opiniones de algunas personas que en una forma u otra como iglesia nosotros respetamos sus posiciones doctrinales. Saint Hodges escribe y dice lo siguiente: la fe es una convicción interna de que lo que Dios nos dice en el Evangelio es cierto. Y eso, lo que Dios dice en el Evangelio, solo eso es una fe salvadora. Tozer dice lo siguiente: tenemos que amar a Cristo por lo que Él es, el Salvador ungido y Señor, Salvador y Señor, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y continúa diciendo, Él no sería quien es si nos salva y nos llama y nos escoge sin el entendimiento de parte nuestra de que Él también puede y quiere guiar y controlar nuestras vidas. No sería quien es si simplemente nos salva y nos llama y nos escoge sin concedernos a nosotros el entendimiento de que Él también puede y quiere guiar y controlar nuestras vidas. James Boyce dice lo siguiente: existe un solo Salvador, el Señor Jesucristo, y cualquiera que cree en un Salvador que no es el Señor, no está creyendo en el verdadero Cristo y no está regenerado. Concluye diciendo, hacemos un llamado para el compromiso con Cristo, el verdadero Señor. Así que entonces la pregunta es, nuevamente, ¿es necesaria la fe en Jesús como Salvador y Señor junto con el arrepentimiento? Nuestra oración en esta noche de introducción mencionó el hecho de que por la obra que Dios ha hecho en nosotros, anhelamos ser verdaderos matetes de Jesucristo, fieles matetes, discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Y como buenos matetes del Señor Jesucristo, cuando nos encontramos con alguna interrogante en la Escritura, sí leemos lo que Spurgeon pueda decir, lo que Tozer pueda decir, lo que Hodges pueda decir, lo que Boyce pueda decir. Pero precisamos dejar que sea la Sagrada Escritura quien conteste la pregunta que sea para nosotros. Amén. Y tenemos la promesa en 2 de Timoteo, en las notas suyas, por favor, capítulo 3, versículos 16 y 17, que nos garantiza que la decisión de dejar que sean las Sagradas Escrituras que respondan a nuestras interrogantes es la decisión más sabia que podamos tomar. Toda la Escritura es inspirada por Dios, desde Génesis al Apocalipsis,
es útil para enseñar, para redarguir, corregir, instruir en justicia, palabras de las cuales hemos hablado en infinidad de ocasiones, no es necesario repetirlo en esta noche, la noche de hoy, y tienen el propósito de que el hombre de Dios, el siervo de Dios, la sierva de Dios, el discípulo de Dios, y ya hemos dicho a la saciedad de que cada uno de nosotros, si en realidad hemos nacido de nuevo, hemos sido llamados a servirle a Dios, a ser siervos de Dios, amén, amén, right? Y a ser discípulos del Señor. La idea de que pues yo soy cristiano, pero aquel es discípulo del Señor, pero yo soy cristiano y pues Dios me hizo para que simplemente sea un cristiano sin necesidad que tenga que servirle en ninguna función concreta que requiera responsabilidad, que requiera determinación, que requiera entrega. Pues el pensar de esa forma es totalmente antibíblico. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estas buenas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. All right? Así que veamos entonces algunas cosas con relación a la pregunta: ¿son la fe y el arrepentimiento ambos necesarios para la conversión? Lo primero que quiero que escriba es que algunas veces la Escritura solamente menciona la fe en el contexto de conversión, en el contexto de salvación. Hay, por lo menos en las notas suyas, 3 instancias que encontramos en el libro de Hechos sobre ese particular. El contexto de cada uno de estos pasajes bíblicos es salvación. Si Dios, versículo 17 del capítulo 11 de Hebreos, si Dios pues les concedió también el mismo don, está hablando de los gentiles, es Pedro hablando a los que estaban con él, a su equipo de trabajo, ante la sorpresa de ellos y la incomodidad de ellos, de que también los dichosos gentiles tenían el Espíritu Santo. Right? Mire qué interesante como Pedro lo pone, dice, si Dios pues le concedió también el mismo don, lo que me hace pensar inmediatamente en Efesios capítulo 2, versículo 8, donde se nos recuerda que somos salvos no por obras, y somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros porque es un don de Dios. Y aquí vemos precisamente lo mismo expresado de una forma un poco distinta. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído, si hemos creído es porque Dios nos concedió un don. Amén. En el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiera estorbar a Dios? Así que vemos el elemento fe presente en el asunto de la conversión, en la frase que Dios les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. No dice, no, Dios nos concedió el don de fe y arrepentimiento, simplemente les concedió el don de haber creído, que es el don de fe. Right? Hechos capítulo 14, versículo 23, nos habla acerca de la iglesia y se constituyeron ancianos en cada iglesia y después de orar y de ayunar los encomendaron al Señor en que habían que, simplemente se menciona fe, habían creído. Cuando era la salvación de esa persona, simplemente habían creído. Hechos 16, 29 al 31, ese es el carcelero de Filipo. Él entonces pidió una luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Les sacó y les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Para que haya una conversión genuina en mi persona. Y ellos dijeron, cree y arrepiéntete y bautízate. Se cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que podemos decir con certeza, porque la Escritura nos da esa seguridad, que con relación al asunto, controversia, debate en cuanto a la fe y el arrepentimiento, en el contexto de la conversión o la salvación, en algunos momentos la Escritura solamente menciona la fe. Pero, punto número 2 en sus notas, algunas veces la Escritura menciona solo el arrepentimiento. Creo que son 6 instancias que vemos esto en las notas suyas también en el libro de Hechos. Hechos 2:38
dice, Pedro les dijo, respuesta, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Luego de que Pedro le diera le había arengado, ¿verdad? Le había dado ese mensaje, ese sermón, esa predicación tan poderosa, ¿verdad? Ellos se compusieron en sus corazones y preguntaron, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debemos hacer para ser salvos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y yo espero nuevamente que en esta hora de nuestra relación pues no haya necesidad de clarificar el hecho de que el bautismo no es requisito para salvación. Eso ya lo hemos visitado muchísimas otras veces, ¿ok? Y que el recibir el don del Espíritu Santo no es el resultado de ser bautizado. En Hechos capítulo 3, versículo 19 dice, arrepentíos, así que arrepentíos y convertíos. Como ya hemos dicho tantas veces, esa es la moneda que tiene dos lados. Para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo. Así que el hecho es que aquí solamente se menciona arrepentimiento. En los otros que leímos solamente se menciona fe. Y si pueden bajar el aire acondicionado, se lo agradecemos enormemente. Amén. Hay unos cuantos, de momento aparecieron unos abanicos ahí, tú sabes, y pues eso es indicación de que necesitamos ahí el aire acondicionado. ¿Okay? Hechos 5:31 dice, a ese es Cristo, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. No dice arrepentimiento y fe, dice arrepentimiento y perdón de pecados como resultado del arrepentimiento. ¿Right? Okay. Hechos 8:22. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios. No dice arrepiéntete y cree, simplemente dice arrepiéntete. ¿Okay? Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que hagan ¿qué? Que se arrepientan. Y Hechos 26:19-20, el diálogo entre Pablo y Agripa, por lo cual rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, camino a Damasco, instrucción clara que Dios le da, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén el Evangelio, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintieran y se convirtieran a Dios. Solamente arrepentirse, ¿right? Y se convirtieran a Dios, haciendo obras dignas del arrepentimiento. También puede subrayar esa parte que es muy significativa. Así que vemos entonces, con relación a la pregunta, ¿son la fe y el arrepentimiento ambos necesarios para la conversión? Algunas veces la Escritura menciona solamente fe, en otras ocasiones la Escritura menciona solamente arrepentimiento, y tercero, algunas veces la Escritura menciona ambas, la fe y el arrepentimiento. El pasaje que leímos al comienzo, en Hechos capítulo 20, versículo 18-21, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que llegué a Asia, testificando a gentiles y a judíos acerca, ahí están las dos cosas, arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Número 4, por lo tanto, es correcto concluir que la fe y el arrepentimiento en su esencia, sin duda, son inseparables. No solamente vemos eso en el libro de Hechos, sino lo vemos en toda la Escritura. Dos ejemplos más. Marcos, capítulo 1, versículos 14 y 15, de labios de nuestro Redentor, Dios hecho hombre, Emmanuel. Después que Juan fue encarcelado, Jesús fue a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Y esto es lo que decía, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, por lo tanto, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí tiene las dos cosas de una fuente fideligna, una fuente que no hay necesidad de confirmar nada más, ¿verdad? Pero también lo vemos en Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, hablando de los elementos más básicos de la salvación, vosotros, mejor dicho, vamos adelante a la perfección,
encaminados por lo que conocemos como santificación, no echando otra vez el fundamento, y el fundamento consiste del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Ambas cosas presentes nuevamente. ¿Ok? Así que escriba entonces ahí en las notas suyas, por favor, lo siguiente. Es imposible separar la fe y el arrepentimiento cuando se trata de la conversión. No es posible. Es imposible, no es posible. La fe salvadora, ¿por qué no es posible? Porque la fe salvadora, la fe que salva, está impregnada con el arrepentimiento. Y el arrepentimiento está impregnado de la fe. Por lo tanto, no se pueden separar. Es el mismo principio de una moneda, los dos lados. Gloria al nombre del Señor. Okay. Now, en Isaías 45, versículo 22, hay una porción bíblica que vamos a mencionar al final de nuestro estudio en esta noche con relación al testimonio de Spurgeon, como le mencioné al comienzo. Isaías 45, 22 dice, mirad, y entre comillas, por lo menos en las notas mías, dice, volteaos a mí y sed salvos. ¿En las suyas también? Right. Okay. Y está refiriéndose a todos los términos de la tierra, a todo, en todos los lugares de la tierra y los que están en todos los lugares de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro. Right? Y el punto aquí, ¿verdad? La idea de mirar, volteaos, miren detenidamente, y ese mirar está impregnado por fe, y como está impregnado por fe, esa fe también va a estar impregnada por arrepentimiento. Cuando se mira en la forma en que Isaías se está sugiriendo, el resultado va a ser arrepentimiento. ¿Okay? Y si hay arrepentimiento es porque ha habido ¿qué? Fe. Right? Porque son de una moneda los dos lados. El punto es este, y ojalá Dios permita que me pueda expresar con claridad. Cada vez que nos volteamos de algo, vamos a poner de esta forma, ¿ok? Yo estoy mirando en dirección a esa ventana ahí, y pues si yo me volteo de eso, pues para mirar en esta dirección, inevitablemente al voltearme de haber estado mirando ahí para mirar en esa otra dirección, inevitablemente cuando me volteo de algo, estoy mirando ahí, si me volteo de eso, pues entonces quiere decir que voy a estar volteándome hacia algo. Me volteo de algo, pero la acción de voltearme de algo va a traer como resultado que me voy a voltear hacia algo. De algo hacia... ¿Me entendieron? Right? Ok. Piensa en el pasaje nuevamente. ¿Qué es lo que dice? Mirad, volteaos a mí. Right? Estoy mirando en esa dirección, y si me volteo hacia Cristo, porque en el idioma hebreo la palabra que está ahí no es mirar, es voltéense. Right? Pero la acción de voltearme es esa, pero el propósito es mirar. ¿Estamos? Right? So, cada vez entonces que usted se voltea de algo que es arrepentimiento, usted se voltea hacia algo que es fe. ¿Got it? All right. Cada vez que usted cambia hacia algo que es fe, usted cambia de algo que es arrepentimiento. ¿Por qué está diciendo todas esas cosas, verdad? What is el punto? What is the issue, right? Okay. El punto es que ambas cosas, arrepentimiento y fe, otra vez, son cosas que van cogidas de la mano. Son cosas que son inseparables. No es siquiera que una cosa suceda después de la otra, pues ambas cosas suceden juntas en el momento de la conversión. Now, me pareció bien que compartir con ustedes en esta noche
la ilustración que Cristo utiliza, una ilustración del Antiguo Testamento que ya vimos en Números 21 al 40, del 4 al 9, que Cristo utiliza en Juan capítulo 3, 14 al 15. Right? Y esta declaración que Jesucristo hace en Juan 3, 14 al 15 se refiere al evento, como ya mencioné previamente, que se narra en el libro de Números en el capítulo 21. Pero lo que dice en Juan 3, de 14 al 15 es lo siguiente. Ahora, me imagino que para este momento, cada uno de los que aquí se encuentran presentes están familiarizados con el capítulo 3 de Juan, donde comienza haciendo la narración de el intercambio que surge entre Nicodemo, el principal de los fariseos, y el Señor Jesucristo, donde Jesucristo no pierde tiempo agradeciendo a Nicodemo los praises, los halagos que Nicodemo le quiere dar, sino que va directamente al asunto, ¿verdad? Diciéndole que a menos que nazcas de nuevo, no vas a poder ver el reino de Dios, no vas a poder entrar en el reino de Dios. Y la respuesta inusitada de Nicodemo al decirle, ¿cómo puede ser eso, verdad? Y la respuesta firme de Cristo, dice, en otras palabras, te debe dar vergüenza que tú, siendo el maestro de los maestros de los maestros de Israel, no tengas una respuesta para eso. ¿Sabes? Habiendo tú enseñado y leído por años el mensaje de Jeremías, el mensaje de Ezequiel, de la dureza del corazón, la necesidad de remover el corazón de piedra y traer un corazón de carne que pueda discernir la realidad espiritual del Dios creador que quiere tener relación con su pueblo. Right? Así que en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, leemos lo siguiente. Cristo dirigiéndose a Nicodemo sobre el asunto de la conversión, la salvación, nuevo nacimiento, si usted quiere. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que vamos a leer ya mismo nuevamente, así es necesario que el Hijo del Hombre, haciendo referencia a sí mismo, sea levantado. Utilizando ese mismo patrón, siguiendo ese mismo ejemplo, carqueando ese ejemplo de Moisés, levantando la serpiente sobre un asta y el pueblo mirando, el pueblo que estaba condenado a morir físicamente, mirando a esa serpiente levantada en el asta. De la misma forma, el Hijo del Hombre, Cristo mismo, es necesario que sea levantado para que lo mismo suceda con todo aquel que mire a esa cruz. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel, sea el que sea, no importa que haya acontecido en su vida, todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este evento se refiere nuevamente a lo que leemos inmediatamente en sus notas, que leímos al comienzo, y vamos a volver a leer nuevamente en Números capítulo 21, versículos del 4 al 9. Por favor, si no escribió nada ahorita cuando leímos la Biblia, escriba ahora en los señalamientos que le hice con relación a los últimos dos versículos. Son importantes, ¿ok? Después partieron del monte Hor, y otra vez, al final de esta jornada de tribulación en el desierto, camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino, lo arduo, y comenzó a hablar, a murmurar, a quejarse contra Dios y contra Moisés. Gracias a Dios que nosotros no hacemos eso. En el día de hoy no hemos hecho eso de ninguna forma, ni ayer tampoco. Y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés.
¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? ¿Por qué me está pasando esto? Si ahora yo soy distinto, si ya no soy la persona que yo era antes, ahora yo te estoy poniendo primero en mi vida, yo te estoy sirviendo, yo te estoy reconociendo en mis caminos, yo estoy poniéndote a ti primero en el asunto de mis finanzas. ¿Por qué esto me está pasando ahora? ¿Por qué tú no haces algo? ¿Por qué otra gente que no le interesa tu nombre, que no se preocupa por la reputación de Cristo y de su iglesia, por qué esas personas tienen una vida sin dificultades, sin tropiezos, y por qué yo, siguiendo la instrucción tuya, ahora pues estoy enfrentando tanta complicación? ¿Cuál es cómo puede ser? Familia, quizás no lo expresamos verbalmente, pero en nuestras respuestas y nuestras reacciones, eso es lo que reflejan. Amén. Tristemente, amén. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo. Y así murió mucha gente de Israel. En este caso, la providencia de Dios incluía la presencia de serpientes venenosas ardientes. Eso es parte de la providencia de Dios. Pensamos muchas veces que la providencia de Dios solamente trae consigo circunstancias que son cómodas, que son agradables a la vida nuestra. Gracias por el amén en singular. Entonces, dice la Escritura que murió mucha gente en Israel. Versículo 7, entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Muchas veces la dificultad, la tribulación trae como respuesta en la vida de nosotros que reconocemos que hemos estado mal. Amén. Y hemos hecho lo mismo, o sea, hemos ido donde Dios, perdóname, Señor. No hemos ido a donde un pastor para que interceda por nosotros y le pida a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque nosotros sabemos que en este momento nosotros no necesitamos ningún sacerdote para evitar la presencia de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Amen. Pero hemos hecho eso muchas veces. Right? Es interesante que en la vida me imagino que de todo el mundo, pero puedo hablar por mi propia experiencia, en momentos vienen a mi mente recuerdos de 10 años, 15 años, el tiempo que sea, ¿verdad? Y circunstancias que han surgido y en ese momento pues yo puedo reconocer como yo le fallé a Dios en ese momento. Pues y en ese momento pues he vuelto a pedir perdón y he vuelto a arrepentirme de las circunstancias. All right? I don't know si eso tiene sentido para usted. ¿Ok? Y le dijo que a Moisés el pueblo que rogara a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes, y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová le respondió. Y esta fue la instrucción que Jehová le dio. Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre el asta, y cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguien, la persona que era mordida, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Así que lo que quisiera que escribiera por algún lado, si no ha hecho, es que la serpiente en sí misma no sanaba al que miraba. Sanaba porque Dios lo había prometido.
Ese es el principio importantísimo. ¿Okay? Así que lo que vemos aquí son personas que se están quejando por la comida, por las circunstancias adversas que tienen. Cuando lo hacen, el resultado de eso es que Dios envía serpientes por montones. Estas personas comienzan a morir como resultado de las mordeduras de las serpientes. La pregunta entonces es, ¿por qué Jesús usa esta historia en su conversación con Nicodemo? Hermano, ¿puede bajar o subir el aire acondicionado en este momento, por favor? Sí, súbelo, por favor. Gracias. Gracias. There you go. Ok. Ahora todo el mundo está contento. Cuando está caliente, pusimos, lo bajamos. Cuando está muy frío, pues lo aguantamos. ¿Cuántos? ¿Amén? Sí. Oren por mí porque todos los miércoles tengo que tomar estas decisiones que son tan trascendentales, ¿no? Y que no tengo opción, tengo que tomar la decisión así. Y pues que tenga sabiduría al momento de tomar esas decisiones. Vacilando, ¿ok? Now, la pregunta entonces es, ¿por qué Jesús usa esta historia en su conversación con Nicodemo? En las notas suyas, ahí donde dice, Jesucristo utiliza esta historia en su conversación con Nicodemo, porque en ella, en esa historia, vemos un llamado a arrepentirnos porque tenemos una enfermedad que no podemos curar y tenemos un destino que no podemos cambiar. Las personas que estaban mordidas por las serpientes tenían una enfermedad que no podían curar y tenían un destino que era la muerte segura que no podían cambiar. ¿Por qué Jesucristo utiliza esa historia? Pues porque nosotros estamos en la misma situación. Usted y yo, sin Cristo, hemos pecado contra Dios y no podemos hacer nada por nosotros mismos para superar el veneno del pecado que está ahí mezclado con nuestra sangre. No hay ninguna posibilidad. Tenemos una enfermedad que no podemos curar y tenemos un destino sin Cristo que no podemos cambiar. Pues de otra forma, por el pecado que está en nosotros, todos estamos muriendo sin Cristo, como la gente aquella que vino a clamar a Moisés. Cada uno de nosotros está muriendo en nuestro pecado sin Cristo. Estamos yendo en dirección a una muerte eterna sin nada que podamos hacer para cambiar ese resultado. Así que Jesucristo le dice a Nicodemo que necesita nacer de nuevo y Nicodemo le pregunta, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Y Jesucristo le responde, espero que pueda ver la conexión ahora, en la misma forma en que Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre también necesita ser levantado. Eso es parte de la respuesta de Cristo a la pregunta de Nicodemo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Ahora, ¿qué significa eso? Escriba esto en sus notas, por favor. Precisamos reconocer, página número 3 en la parte de abajo, precisamos reconocer nuestra rebelión y también precisamos buscar el amor de Cristo que es expresado cuando Cristo es levantado en la cruz para sufrir como Salvador. Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra vez, usted y yo necesitamos reconocer en el proceso que Dios ha determinado, Dios le dio un medio a aquella gente en el desierto que Dios tenga misericordia de nosotros, pues no hay problema, voy a tener misericordia de todos, pues este es el medio. Tú constrúyete ahí esa serpiente, colócala en un asta y que la gente mire. Ese es el medio de Dios, ese es el medio que Dios establece. Nosotros precisamos someternos al medio que Dios ha establecido, que es ¿cuál? Reconocer nuestra rebelión. Precisamos buscar el amor de Cristo. ¿Y el amor de Cristo en qué forma? Pues el amor de Cristo que es expresado cuando Cristo es levantado en la cruz para sufrir como Salvador. Otra vez, Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Significativo que cuando Cristo dice que el Hijo del Hombre debe ser levantado,
está utilizando frases que son repetidas en otras dos ocasiones en el libro de Juan. En Juan 8:28, si no me equivoco, Juan 8:28, le dice: le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, es la misma frase que estamos haciendo referencia aquí en el capítulo 3, versículos 12 y 13. ...14 y 15, mejor dicho, perdónenme. ¿Ok? Juan 8:28, dijo pues Jesús, cuando haya levantado el Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, esta frase importantísima, y que nada por mí, y que nada hago por mí mismo, sino que, según me enseñó el Padre, así hablo. La frase esta de que la forma en que Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa frase que se ha levantado, esa frase, ese verso, usualmente es utilizado fuera de contexto en los servicios de adoración. Cuando las personas que están dirigiendo los servicios de adoración hacen mención a ese versículo, ¿verdad? ¿Sabes? Dice, si levantamos a Cristo, a Jesús, ¿verdad? Él va a traer personas a sí mismo. ¿Right? Se utiliza eso se ha dicho muchas veces. Lo más probable es que yo lo he dicho en algún momento también. ¿Right? Sin embargo, eso no es lo que Jesucristo está diciendo en el capítulo 12 aquí, porque en ese pasaje Jesús se está refiriendo a la cruz. En capítulo 3, versículo 12, se está refiriendo a la cruz. Se está refiriendo al punto donde Él iba a ser levantado sobre la cruz y al hecho de que todo aquel que le mirara a Él con fe en lo que ha acontecido en la cruz y creyera en Él, iba a vivir espiritualmente y eternamente. No está hablando de que si en un servicio de adoración y alabanza la gente me exalta a mí, me levanta a mí, pues yo los voy a traer hacia mí. That's not the case. Él puede hacer lo que Él quiera conforme a su plan y su propósito y a su soberanía, pero el pasaje como tal no está hablando de eso. Lo que está hablando es de la cruz. Muy importante para nosotros reconocer eso. Está enfatizando el hecho de que Él eventualmente sería levantado en una cruz para sufrir como Salvador. De lo que Pablo habla en Filipenses capítulo 2, versículo 8, hablando de Cristo, dice, mas aún hallándose en la condición de hombre, ese es Cristo, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por otro lado, la Biblia también nos enseña, escriba esto en sus notas por favor, que Jesucristo fue levantado para reinar como Señor eventualmente, ¿verdad? Fue levantado para sufrir como Salvador, pero también fue levantado para reinar como Señor. Lo vemos entonces en Filipenses 2, de 9 al 11, y por eso Dios también lo exaltó, luego de haber dicho de que Él se hizo hombre y padeció muerte y muerte de cruz, luego de haber establecido esa verdad, lo que prosigue el versículo 9, y por eso Dios también lo exaltó de todas maneras y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, está hablando de reinar como Señor, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, y que toda lengua confiese, reinar, que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Now, en las notas suyas escriba esto, por favor, una paradoja de paradojas. Es esta. El máximo símbolo de muerte y pecado, que es la cruz, se convierte en la máxima fuente de vida para los pecadores. Sin lugar a dudas, la belleza del Evangelio es sorprendentemente paradójico. Pensamos lo que leemos ahí en Números 21,
Las personas que están muriendo de COVID. ¿De qué están muriendo las personas en número 21? De las mordidas de que de perros, de serpientes, right? Okay, right? Sí. Las personas están muriendo de mordidas de serpientes y Dios dice: tomen una serpiente de bronce y levántenla. Eso es una paradoja. ¿Qué es esto? Esto como que no encaja, ¿verdad? Si todos estaban muriendo de mordidas de serpiente, entonces lo último que las personas, me imagino yo, quisieran ver era una serpiente. Think about it. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Si es inspirada por Dios, ¿por qué entonces Jesucristo, pudiendo haber utilizado todos los ejemplos habidos en el Antiguo Testamento, por qué usa ese? Porque lo que sucede en la cruz es paradójico también. Como ese instrumento que es clásico de muerte, ahora se convierte en el instrumento que es el canal de vida. Gloria a Jesús. Lo que sucede en la cruz es como si Dios nos estuviese diciendo: tomen aquello que es el símbolo de muerte, esa imagen, y levántenlo. Esa paradoja nos guía a la cruz de Cristo, donde el más alto símbolo de muerte y pecado en la cruz se torna en la más alta fuente de vida para los pecadores. Es como si Dios estuviese diciendo: pecador, mira a la cruz, arrepiéntete de tu rebelión, cree en Cristo como Salvador y Señor y vivirás para siempre. Por último, me parece, no por último, pero antes de, como por penúltimo, me parece muy interesante, y otra vez la Escritura es inspirada por Dios y es útil, y todo lo que está escrito tiene utilidad, ¿verdad? El hecho de que cuando llegamos al final del Evangelio de Juan y Cristo ya es crucificado, vemos que el cuerpo de Cristo es bajado de la cruz por un hombre llamado José de Arimatea, y en ese proceso algo sucede, un personaje aparece en escena. Leamos entonces todo, por favor, no al mismo tiempo, sino que lea conmigo en Juan 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era el discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiera llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. Vino también, ¿quién? Nicodemo, a quien Cristo le había dicho: es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, ¿right? Haciendo referencia a la cruz que iba a padecer. Vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, Juan capítulo 3, trayendo un compuesto de mirra y de aloes con 100 libras, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especies aromáticas, según la costumbre judía de sepultar. En el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual aún no se había puesto a nadie. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Nicodemo, quien conforme a lo que Cristo le había instruido, iba a ver a Jesucristo levantado. Lo que leemos aquí es que luego de eso, de que Cristo es levantado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, eventualmente iba a cuidar del cuerpo de Jesucristo cuando fue desmontado, cuando fue bajado de la cruz del Calvario. Me parece a mí que eso en sí mismo es sumamente interesante. ¿Ok? Así que aquí en Juan capítulo 3, versículos del 14 al 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese pasaje bíblico, conforme a distintas referencias y escritos por la misma persona, fue el verso bíblico que Dios utilizó para despertar el corazón de Spurgeon.
esa porción bíblica que acabamos de leer en este momento, para traerlo a la conversión. Y en ese pasaje bíblico vemos la imagen del Cristo levantado en la cruz y la necesidad de hacer lo que Dios le había dicho a Moisés que le dijera al pueblo. Dios le dijo: construye esta serpiente de bronce, pongamos, colócala en el acto, y todo aquel que mire la serpiente vivirá, será sanado y vivirá. Right? Pues el pasaje ilustra eso precisamente. Ahora, permítame leer rapidito aquí parte del testimonio de la conversión de Spurgeon, que ocurre en enero 6 de 1850. Esto es lo que dice: a los 15 años de edad, en diciembre de 1850, Spurgeon comenzó a visitar las iglesias de su pueblo buscando donde le enseñaran el camino de la salvación. No se sabe cuántas visitó, pero en ninguna de ellas escuchó lo que deseaba oír. Los ministros predicaban sermones doctrinales para gente espiritual, pero nadie pudo explicarle cómo obtener el perdón de pecado. Yo le suplico a todo el mundo que se esté durmiendo que haga algún movimiento fuerte y que despierte, por favor. Right? Aquí hay algo para usted. Los ministros predicaban sermones doctrinales para gente espiritual, pero nadie pudo explicarle cómo obtener el perdón de sus pecados. Un día la mano de Dios lo guió por donde él no había pensado ir. Se dirigía hacia una iglesia lejana, pero en el camino una fuerte tormenta de nieve lo detuvo. Cruzó en una oscura calle y al fondo vio un pequeño santuario que resultó ser la iglesia primitiva metodista de la calle Artillery. Esta iglesia, desconocida excepto por algunos en el pueblo de Colchester, llegó luego a ser mundialmente famosa por la visita de este jovencito que era Spurgeon. Al principio Spurgeon no quería entrar porque había oído que los metodistas primitivos, eran medios aleluya, cantaban tan fuerte que hacía doler la cabeza. Pero esto no le importó, pensando que allí quizás le enseñarían cómo ser salvo. El resto de la historia la cuenta Spurgeon mismo. Right? Esto es lo que dice. Esta es palabra de Spurgeon, quoting him. El ministro no estaba esa mañana. Creo que la nieve lo había detenido. En su lugar, un hombre delgado, zapatero, sastre o algo así, subió al púlpito para predicar. Es bueno que los predicadores sean educados. Sin embargo, este hombre era más bien ignorante. Se mantuvo apegado al texto que leyó por la simple razón de que no tenía nada más que decir. El texto que leímos de Isaías hace un momento. Perdón. El texto era: mirad a mí y sed salvo todos los términos de la tierra. Su pronunciación era pésima como la mía, pero a mí no me importó. Es como la mía, estoy hablando de mí, no de Spurgeon. All right? Vi un rayo de esperanza en ese texto y el predicador empezó así: queridos amigos, este es un texto muy simple. Dice mirad. Ahora, mirad no es algo que cueste mucho. No es levantar el pie o el dedo. Es solo mirar. Bueno, un hombre no necesita ir a la universidad para aprender a mirar. Tú puedes ser muy imbécil y aún así puedes mirar. No necesitas ganar $1,000 al año para mirar. Cualquiera puede mirar. Aún un niño puede mirar. Pero el texto también dice: mirad a mí. Ay, dijo él, en su tono campestre. Esto era el predicador. Muchos de ustedes se miran a sí mismos. Por eso le dije que prestara atención, porque es importante. Y está hablando de usted. Muchos de ustedes se miran a sí mismos, pero eso no les servirá de nada. Nunca hallarán consuelo allí.
Algunos miran a Dios el Padre, pero no, tienen que mirar a Cristo. Él dijo, mirad a mí. Algunos dicen, vamos a esperar que el Espíritu Santo nos toque. Pero eso no es lo que ustedes tienen que hacer. Es el hombre hablando, el campesino, que no era muy inteligente que digamos. Miren a Cristo. Eso es lo que el texto dice. Mirad a mí. Después el hombre siguió de esta manera. Miren a mí. Hablando como si fuera Cristo. Miren a mí cómo sudo y cuán grandes son mis gotas de sangre. Miren cómo cuelgo sobre la cruz. Miren cómo subo al cielo. Mírenme ahora sentado a la mano derecha del Padre. Oh pobre pecador, mírame a mí, mírame a mí. Al llegar a este punto, habiendo hablado como por 10 minutos, el hombre iba a concluir. De repente me miró y con tan poca gente en el lugar, supo que yo era un extraño. Fijando sus ojos en mí, como si supiese lo que había en mi corazón, me dijo, joven, tú luces muy miserable. Verdaderamente así era. Yo no estaba acostumbrado a oír hablar así desde el púlpito. Sin embargo, fue un buen golpe y dio justo en el blanco y continuó. Y seguirá siendo miserable, miserable mientras vivas y miserable cuando mueras, si no obedeces a mi texto, si no lo obedeces, pero si lo obedeces serás salvo ahora mismo. Entonces levantó sus manos y gritó como un metodista primitivo lo pudo haber hecho, joven, mira a Jesucristo, mira, mira, mira. No tienes que hacer nada sino mirarlo y vivir. En ese momento, Spurgeon dice, yo vi el camino de salvación y ya no supe qué más habló porque fui poseído por un solo pensamiento. Como cuando la serpiente de bronce fue levantada en el desierto y la gente miraba y era sanada, así fue conmigo. Yo pensaba que debía hacer 50 cosas para ser salvo. Pero cuando escuché esa palabra, mira, cuán dulce fue. Oh, entonces miré hasta que mis ojos casi se desgastaron. En ese momento se desvaneció la oscuridad y vi el sol. Pude haberme levantado y cantar a gritos acerca de la preciosa sangre de Cristo y de la fe simple que lo mira solo a Él. Jamás olvidaré ese feliz día en que encontré al Salvador y me aferré a sus amados pies. Siendo un niño de quien nadie sabía nada, escuché la palabra de Dios y ese precioso texto me guió hacia la cruz de Cristo. El gozo de ese día fue absolutamente indescriptible. Quería saltar, quería danzar, pero no hubo ninguna expresión fanática la cual pudo haber estado fuera de tono con ese gozo espiritual. Han pasado años desde entonces, pero nunca he sentido la emoción plena ni la delicia de ese primer día en que pude haber gritado como el más fanático de estos hermanos metodistas. He sido perdonado, he sido perdonado. Soy un monumento de su gracia, un pecador salvado por la sangre. Mi alma se siente liberada, aceptada en Cristo, rescatada del pantano de un horrible abismo y establecida sobre la roca. Entonces entendí lo que John Bunyan quería decir cuando declaró que quería contarle hasta los espantapájaros en los campos acerca de su conversión. Cada uno de los que están escuchando en esta hora aquí y por Facebook Live, quiero recordarle que el amor abundante de Jesucristo y la vida eterna que Él ha prometido están disponibles para todo aquel que mira y cree. Amén. Gloria a Dios. Amén. God is good. All the time. Gracias por su paciencia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo, muchas gracias te damos por tu palabra, Señor, útil para redarguir, restaurar, corregir, indicar la dirección correcta, Señor.
para que todos esos que tú has salvado sean perfectamente preparados para toda buena obra, para realizar las obras que tú preparaste para que nosotros caminásemos en ellos, Señor. Gracias por el ministerio que le diste a este siervo tuyo, Spurgeon. Gracias por la forma en que aún continúa en esta noche impactando, Señor, nuestras vidas, proclamando la gracia de la salvación, la misericordia de nuestro Padre Celestial, Señor. Padre, yo oro por los que aquí se encuentran, si aún continúan tratando de hacer esas 50 cosas buscando ganar su salvación, Señor. Oro, Padre, para que en esta hora, Padre, si han sido tocados por la enseñanza que en esta noche tú has compartido, Padre Santo, que estas personas miren a Cristo, crean, se arrepientan, Señor, y que comiencen a disfrutar de los beneficios, Padre, la vida eterna que tú nos has regalado, la vida abundante, y que comiencen a buscar ser más y más como Cristo, imitar su ejemplo de servicio y querer convertirse en verdaderos matetes del Redentor. Conduce nuestros automóviles de regreso a nuestros hogares, restaura nuestras fuerzas, y gracias por este día. Gracias por lo que has hecho por nosotros en este día. En el nombre de Jesús. Amén. All right, familia. Dios los bendiga.